Bien, una vez que hemos entendido cómo se localiza la posición del eje en un individuo concreto, hemos entendido también cuáles son los momentos de fuerza y cómo estos momentos pueden actuar sobre la articulación subastralina, es ahora cuando podemos entender mucho mejor cuál es la teoría o qué viene a decir la teoría de equilibrio rotacional y localización del eje de la articulación subastralina. Bien, este es el artículo original que describió el doctor Kirby en el 2001, en el que describe su teoría, y probablemente sea el artículo que mejor resume, de todos los que él ha escrito, sea el artículo que mejor resume la teoría suya y que recomiendo que leáis para poder comprenderla mejor. Vale. Él desarrolla un modelo mecánico en base a la localización espacial del eje de la articulación subastralina con respecto a la planta del pie. ¿Cuál es la clave? Bien, la primera, digamos, lo novedoso que describió Kirby fue el hecho de entender que existe gran variabilidad en cuanto a la localización de este eje de unos sujetos a otros sujetos. Es decir, es muy diferente la posición del eje en un pie que en otro, y actualmente esta variabilidad es la mayor variabilidad que existe en la posición del eje de una articulación en todo el cuerpo humano. Es decir, no existe ninguna otra articulación en el cuerpo humano que tenga una posición tan variable o tan diferente de unos sujetos a otros como lo puede tener la articulación subastralina. Esta fue la primera observación que él hizo viendo clínicamente los pacientes y explorándolos, lo cual nos aleja bastante del papel o del artículo inicial de Manter, en el que describía el eje subtalar como un eje estático y con unos valores de referencia exactos o no movibles. Entendiendo que este eje se mueve y entendiendo que es muy variable de unos sujetos a otros, la siguiente observación que él hizo es que hay sujetos en los que el eje, si tomamos que esta posición del eje fuera un eje normal, vamos a encontrar sujetos en los que la posición del eje se va a encontrar medialmente desviada sobre una posición, vamos a decir, normal o estándar. O también se puede encontrar a la vez medialmente desviado y medialmente trasladado. Y tenemos también sujetos en los que va a ocurrir lo contrario, en los que vamos a tener una posición del eje que se encuentra lateralmente desviado, y esta posición del eje lateralmente desviada también puede encontrarse a la vez lateralmente trasladado. Es decir, hay una variación realmente importante en la posición del eje respecto a unos sujetos a otros. Y esta idea va a condicionar el comportamiento mecánico del pie, y en concreto va a condicionar de forma notoria el comportamiento mecánico de la articulación subastralina. La posición del eje de la articulación subastralina afecta tanto a la magnitud, a la dirección de las fuerzas rotacionales, es decir, de los momentos rotacionales que actúan sobre la articulación subastralina. Vamos a verlo. Si imaginamos que este sería un corte a nivel del tobillo, de cuál sería un área seccional de los diferentes tendones en el pie, tendríamos el extensor largo del hallux, el tibial anterior, el tibial posterior, flexor largo común de los dedos, el flexor largo del hallux también, tendón de Aquiles, peroneo lateral largo, peroneo lateral corto y extensor largo común de los dedos. Bien, si imaginamos un sujeto que tiene una posición del eje como se ha dibujado en esta línea negra, podemos entender que cuando el paciente contraiga los músculos que se encuentran mediales al eje, es decir, contraiga el tibial anterior, el tibial posterior, el flexor largo común de los dedos y el flexor largo del hallux, se va a producir un momento supinador sobre la articulación subastralina. Por el contrario, cuando el paciente contraiga los músculos que se encuentran laterales al eje, en concreto el músculo peroneo lateral largo, el peroneo lateral corto y el extensor largo común de los dedos, lo que se va a producir es un momento pronador sobre el eje de la articulación subastralina. El caso del extensor largo del hallux viene a ejemplificar un músculo en el que
la sección se encuentra en este ejemplo que hemos puesto sobre el eje, lo cual significa que cuando se contraiga este músculo en concreto no va a producir un momento neto sobre la articulación, no va a pronar ni va a supinar el pie, sino que va a producir simplemente compresión del eje, sin pronación y sin supinación, no crearía momento. Y en el ejemplo del tendón de Aquiles lo que se observa es que, a pesar de que el eje pasa prácticamente sobre la inserción del tendón de Aquiles, la mayoría del músculo se encuentra medializado a la posición del eje. Y esto hace que cuando el paciente contraiga el gastrocnemio y el sóleo, estos músculos, a través de su inserción en el tendón de Aquiles, produzcan un momento inversor. Pero el momento inversor es leve, porque la posición del tendón es muy cercana al eje. Cuanto más alejado esté el tendón del eje, mayor será el momento que realiza. Es decir, en el caso de los músculos inversores, el mayor momento lo va a producir estos tres músculos: tibial posterior, flexor largo común de los dedos y flexor largo del hallux, especialmente el tibial posterior, que es el que probablemente se encuentra más alejado del eje, tiene un momento supinador más grande. Y respecto a los músculos pronadores pasa lo mismo: cuanto más alejado se encuentre del eje, mayor será el brazo de palanca, mayor será el momento que realizan. Entre el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto, probablemente el peroneo lateral corto es el que tiene un momento pronador mayor. Y también el extensor largo común de los dedos, especialmente en el quinto dedo y en el cuarto dedo, realizan un momento pronador muy fuerte, mucho más que los que puede realizar en el segundo dedo o en el tercer dedo. Bien, si nosotros movemos la posición del eje y la cambiamos hacia medial, imaginamos que un paciente tiene una posición más medial del eje, lo que ocurre en este paciente es que los tendones que eran inversores, tienen un brazo de palanca menor y el momento inversor que pueden realizar estos músculos es menor. De hecho, el caso más notorio sería el tibial anterior, que con una posición del eje más lateral, como sería esta, era un músculo inversor, pero si el eje se encuentra medializado en este paciente, el tibial anterior, deja de ser un músculo inversor para tener un efecto nulo sobre el eje, sobre los momentos de la articulación subastragalina. A su vez, los músculos pronadores han aumentado su brazo de palanca ahora y son capaces de realizar un momento eversor mayor del que podían realizar antes. Si nos movemos al caso contrario, sería una posición del eje lateralizado. En este caso, los momentos inversores que realiza el tibial posterior, el flexor largo común de los dedos, el flexor largo del hallux, son máximos. Es decir, tienen un brazo de palanca tan alto que con una contracción menor consiguen realizar un momento inversor sobre la articulación subastragalina mayor. Igual le ocurre al tibial anterior, que pasaba de ser un músculo sin efecto a tener un músculo con un efecto neto muy supinador. A su vez, los músculos que realizan eversión de la articulación subastragalina, como son el peroneo lateral corto y el peroneo lateral largo, se encuentran con un brazo de palanca mucho más reducido y una capacidad de realizar eversión también mucho más reducida. Si nos fijamos en las fuerzas reactivas del suelo cuando caminamos, observaríamos también el mismo fenómeno. Las fuerzas reactivas del suelo que se encuentran laterales al eje de la articulación subastragalina realizan un momento pronador y se conocen como fuerzas pronadoras de la articulación subastragalina, son fuerzas eversoras. Y las fuerzas reactivas del suelo que se encuentran mediales al eje de la articulación subastragalina realizan fuerza supinadora y realizan un momento supinador de la articulación subastragalina. Son este dibujo que hemos visto aquí, las fuerzas naranjas serían fuerzas pronadoras, las fuerzas azules fuerzas supinadoras sobre la posición del eje. De nuevo, si la posición del eje cambia y el paciente se encuentra con un eje que se está medialmente desviado, las fuerzas reactivas del suelo pronadoras son mayores y tienen un brazo de palanca mayor, y las fuerzas reactivas del suelo supinadoras son menores y tienen un brazo de palanca menor, lo cual significa que el momento neto general de las fuerzas reactivas del suelo es
mucho más pronador que supinador. Y si tuviéramos el caso contrario, y aquí tenemos un paciente que tiene un eje lateralmente desviado, las fuerzas supinadoras, las fuerzas reactivas del suelo que realizan un momento supinador son mayores y tiene un brazo de palanca mayor, y las fuerzas reactivas del suelo que realizan un momento pronador son menores y tienen un brazo de palanca mucho más reducido ahora. Este es un corte frontal del calcáneo y de la articulación tibioperoneoastralina, y estamos viendo al pie desde frontal. Realmente, viéndolos de medial y lateral, el punto azul que hemos dibujado simboliza o significa cuál sería la localización del eje. STJA significa Subtalar Joint Axis. Teniendo esa posición del eje, cuando nosotros caminamos o plantamos el pie en el suelo, se producen fuerzas reactivas del suelo que van a actuar principalmente en el proceso medial de la tuberosidad posterior de calcáneo. Entendemos también, a modo de paréntesis, decir que el calcáneo sabemos que no es completamente redondo, la sección frontal del calcáneo no es redonda, sino tiene un proceso medial que es mucho más alargado que el proceso lateral, que es lo que sí hemos simbolizado en este esquema. Quizás sea un poquito exagerado en este esquema, pero viene a decir que la mayoría de las fuerzas reactivas del suelo cuando caminamos se producen en la zona medial del proceso posterior de la tuberosidad posterior del calcáneo. Bien, este proceso medial realiza una fuerza, la fuerza reactiva del suelo, actúa en el proceso medial y va a producir un momento supinador sobre el eje de la articulación subastragalina. Esto es lo que ocurriría en condiciones normales, vamos a decir, pero en un paciente que tiene un eje medialmente desviado, como es este caso, las fuerzas reactivas del suelo realizan un momento supinador sobre la articulación subastragalina mucho menor, porque el brazo de palanca que tienen ahora, o la distancia al eje, es mucho menor. Entonces la capacidad de invertir de estas fuerzas supinadoras es menor. Y sin embargo, en el caso contrario, si tuviéramos un pie con un eje lateralmente desviado, las fuerzas reactivas del suelo producen un momento supinador sobre el eje de la articulación subastragalina mucho mayor, porque a pesar de que la fuerza es exactamente la misma, la distancia al eje es mayor y el momento que se produce sobre la articulación subastragalina para producir el giro o la rotación es mucho mayor.